Y nos centramos en repasar la actualidad parlamentaria con Luis Campos, portavoz de Nueva Canarias, bloque canarista en el Parlamento de Canarias. Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, buenos días, José Luis. Muy bien. Bueno, lo primero de todo, ¿qué tal el verano? Que no hablamos desde hace ya un par de meses. Corto. Realmente. Bueno, muy bien. Yo creo que necesitábamos todos al final ese pequeño espacio para desconectar un poquito. Tuvimos la oportunidad de salir fuera. Tuvimos una semanita en Italia y luego ya en casa, haciendo cositas que en la casa, pues a veces la actividad política, estar mucho tiempo pues en Tenerife, cuando estamos en el Parlamento, etcétera, Ujú. pues no le puedes dedicar a esas pequeñas cositas para mantenerla. Y luego, pues acercándonos aquí a la playa, en San Agustín, en Melonera, y disfrutando un poquito también de nuestra isla. Sin duda, bueno, hay que, como bien dice Luis Campos, aprovechar no solo una salida al exterior para desconectar por completo, sino también aprovechar lo que tenemos en Canarias, que eso sin duda la verdad que es un paraíso. Pero aprovechando ese viaje al exterior, cuando uno sale fuera, observa cosas que se hacen en el exterior y que a lo mejor piensa, oye, esto se podría replicar en el lugar donde yo vengo. ¿Vio algo Luis Campos en Italia que, por ejemplo, dijera, esto podría funcionar en Canarias y por qué no lo estamos haciendo? Ya sea a nivel turístico, empresarial, etcétera, etcétera. Es verdad que siempre te fijas en determinados detalles, ¿no? Por ejemplo, nosotros estuvimos en la zona de la Toscana y cómo protegen todo, bueno, dos cuestiones esenciales. Una, el medio, ¿no? Es decir, pues aquellos campos realmente preciosos, que no digo que los nuestros no lo sean, pero es verdad que en algunos lugares, en ocasiones, falta ese cariño un poquito por la estética. Y hablo en lo público y a veces en lo privado, ¿no? Y luego, pues evidentemente la protección del patrimonio histórico, me parece excepcional. Cierto es que estamos hablando de ciudades enteras, pueblos, pues que conservan prácticamente su estructura medieval, ¿no? Desde las murallas exteriores hasta el interior, lo protegen muchísimo. Aquí tenemos otras realidades. Yo vivo además en un municipio pues que la historia reciente en Santa Lucía, el crecimiento, sobre todo en la zona de costa, pues de hace apenas unas décadas, evidentemente no puedes tener ese patrimonio, pero sí hay determinadas cositas que podemos mantener dentro de nuestra propia realidad. Y luego sí que tenemos un patrimonio histórico Ujú. que afortunadamente poco a poco empezamos a tomar en consideración, a darle la importancia que tiene, el valor que tiene, y luego a empezar a preservarlo, porque evidentemente nuestros antiguos, los que vivían aquí antes de la llegada de los conquistadores españoles, obviamente es todo un legado histórico que también podemos mantener. Yo creo que esas son dos cuestiones que a veces dices, ahí todavía nos queda un poquito más, Claro. un paso adicional. Luego hay cosas que evidentemente pues te das cuenta que de las que aquí sufrimos, por allí también, esa masificación en algunos momentos turística en ciudades como Florencia o en algunos otros lugares que realmente hacen una experiencia incluso desagradable al conjunto de los turistas, Mm. siendo conscientes de que formamos parte del problema, Sí. porque todos nosotros al final somos turistas. Por eso yo no comparto cuando a veces hay esas manifestaciones del turista go home, ¿no? Es Mm. decir, muchas veces quienes hacen eso luego salen y son turistas fuera Claro. y tienen la sensación de que ellos no son parte del problema. Si yo estaba allí y había 1 millón de personas, yo y mi pareja éramos dos de los que contribuíamos a ese 1 millón de personas, ¿no? Pero sí es verdad que, por ejemplo, ya han empezado a tomar medidas. Allí existe la tasa turística y no desciende el número de visitantes. Es verdad, eso no va a ayudar, pero sí a captar recursos para, por ejemplo, mantener ese patrimonio, ¿no? Ujú. En definitiva, vemos que algunas de las cuestiones, problemas que aquí tenemos están globalizados, pero luego vemos también que hay cositas, como bien comentas, que sí que podemos traer para nuestra tierra, fijarnos esos detalles y ese amor a todo lo que les rodea, ¿no? Y ante esa, hilando un poco con lo que está diciendo Luis Campos, ¿no? De relacionado con el turismo, ante esa masificación, bueno, hemos visto que se pedía, o en este caso Nueva Canarias pedía esta misma semana, demandaba al gobierno de Canarias en el Parlamento, pues esa moratoria, ¿no? Para regular el alquiler vacacional, aunque fuera temporal. ¿Se puede parar el alquiler vacacional? Como ya, por ejemplo, parece, si no me equivoco, que ya ha puesto en marcha Navarra, pero parece que en Canarias, yo no sé si hay un cabildo que lo ha pedido y le va a resultar difícil. Vamos a ver, hay dos modelos. Uno, el que salga definitivamente después de la ley, que se está trabajando, en la que se está intentando regular el alquiler vacacional, y a mí esa parte me parece muy positiva. Y ahí es donde se determinarán básicamente cuáles son las condiciones, qué es lo que digamos, las medidas que vamos a tomar
para intentar regular cómo acceder, quiénes pueden acceder, en qué zonas se puede acceder y en cuáles no. Yo creo que eso es importante. Pero lo que nosotros planteábamos era algo infinitamente más sencillo todavía que eso. Como se anunció primero que se iba a iniciar un proceso para aprobar una ley para regular el alquiler vacacional, ya desde el anuncio motivó una especie de efecto llamada de mucha gente que ante la duda de cómo termine esa regulación, yo voy a poner ya mi casa en alquiler vacacional por si acaso luego tenga dificultades. Ni te cuento cuando ya se presentó el anteproyecto y así sucesivamente. Nosotros advertimos de este riesgo ya desde el mes de abril que pedimos una moratoria hasta que se aprobara la ley definitivamente. Porque luego ya en la ley pues veremos cuáles son las restricciones, podrán ser más fuertes, más laxas, en algunos territorios, por lo mejor Islas Verdes, pues se pueden permitir más cosas que en otros que ya tenemos un nivel de saturación importante. No es lo mismo hablar a lo mejor de un chalet, digamos, de una vivienda adosada, que viviendas dentro de edificios. No es lo mismo hablar de barrios populares donde la gente, pues el día a día es donde vive, además, digamos, esa parte de la población más humilde, que en otras zonas, pues que a lo mejor en un pueblo que pueda venir hasta bien un cierto nivel de repoblación, por decirlo de alguna forma, para darle vida al pueblo. Todo eso se verá en la ley. Pero pedíamos esa moratoria temporal de nuevas licencias, nuevas autorizaciones para alquiler vacacional hasta que se aprobara la misma. Advertíamos que de no hacerlo así, probablemente se iban a incorporar entre 10, 15.000, 20.000 viviendas más en todo ese proceso. Y que esto además puede significar cientos de miles de nuevas plazas turísticas. Bueno, lamentablemente, pues se ha ido confirmando lo que decíamos. En aquel instante, solo en un mes, desde que hicimos la primera solicitud de aplicación de la moratoria, solo en un mes se incorporaron 2.500 nuevas viviendas vacacionales, que además de distorsionar también en cierta medida los entornos donde se ubican, son 2.500 viviendas, la mayoría de ellas, que se sacan del mercado residencial, Vale. provocando, por tanto, que haya menos vivienda para alquilar a los que aquí viven y, por tanto, elevando el precio de las mismas. Pero es que ha continuado mes tras mes, de hecho, en el último mes, solo en el último mes, más de 1.000 nuevas viviendas de alquiler vacacional se han incorporado. O sea, Y estamos nos hablando, quedan 2, 3 meses de tramitación. estamos hablando que en el último mes, o sea, en agosto, o sea, han aparecido 1.000 nuevas viviendas de alquiler vacacional. Efectivamente. Y esto es un problema enorme, por eso pedíamos en abril, luego lo pedimos nuevamente en junio y lo hemos vuelto a pedir ahora. Estamos a tiempo y no comprendemos, porque además antes éramos nosotros en exclusiva quienes lo pedían. Mira, puedo llegar a entender pues que un gobierno como este, cada vez que venga algo de la oposición o de Nueva Canarias, lo rechace. Estamos acostumbrados, desgraciadamente, aunque sea una medida positiva. Porque además le dábamos la razón al gobierno y creíamos que era una buena medida y le hemos apoyado la tramitación de esta nueva ley. No nos hemos opuesto a ello. Otra cosa es que cuando ya llegue al Parlamento veremos tal y como está formulada y obviamente intentaremos colocar nuestras enmiendas para mejorarla, para matizarla. Pero creíamos que esta era una medida absolutamente necesaria. Bueno, ahora ya no solo Nueva Canaria. Ahora ya hay 4 cabildos. Y de los 4, 3 pertenecen además a Coalición Canaria. Uno además muy relevante, la última en pedir esta moratoria, porque era ella quien hablaba de avalancha de nuevas viviendas vacacionales en la isla de Tenerife, es Rosa Dávila. Alguien que ha sido mano derecha en el anterior ejecutivo de Clavijo, por tanto creo que no estamos hablando de una comunista radical, ni una espía de Nueva Canarias, a ver cómo distorsiona el gobierno, todo lo contrario, pues por tanto hacerse eco de lo que le están demandando los propios suyos en las instituciones donde gobierna. Y la respuesta, desgraciadamente, del presidente del gobierno en este último pleno a nuestra propuesta, por 4ª vez, ha sido negar la mayor, intentar trasladarse al pasado y, por supuesto, rechazar nuevamente esta medida. Con lo que estamos abocados a que de aquí a que se apruebe la iniciativa, con suerte, antes de final de diciembre, pues tendremos entre 5, 6, 7.000 y conforme se acerca la aprobación, serán más las viviendas que se incorporen y serán 5, 6, 7.000 nuevas viviendas seguramente de alquiler vacacional. Realmente no lo entendemos, nos parece lamentable, es una cuestión que se podía hacer y mucho menos descartamos lo que decía, que esto podría conllevar indemnizaciones. Vamos a ver, seriedad. ¿Cómo que indemnizaciones? ¿A quién? ¿A quién le estamos, si se practica una moratoria ahora en este instante, nadie tiene un derecho, digamos, reconocido sobre un suelo que era turístico y tú le paralizas como pudo pasar en algún momento histórico? Si a usted se le prohíbe durante un tiempo determinado el que no pueda solicitar autorizaciones para dedicar su vivienda residencial a turística, eso no va a conllevar ningún tipo
de indemnización. Por tanto, es una excusa simplemente para no tomar esta medida. Bueno, para cerrar este asunto y muy rápidamente, teniendo en cuenta que esto llegaría a finales de diciembre y si, tal y como augura, ¿no?, Luis Campos, a lo mejor estamos hablando pues de 5.000, 6.000 viviendas más que pasan a alquiler vacacional, ¿no cabe la posibilidad durante de intentar buscar alguna medida que alivie no sé, el mercado, que los alquileres no te cobren ahora 400 euros por una habitación, ojo, y que esto también pues de una manera se pueda paliar o equilibrar para quien está buscando casa que no la consigue? Claro que hay medidas, por eso nosotros también fuimos muy críticos con el decretazo que se convirtió en ley de vivienda, que no consultó absolutamente con nadie, ni con ayuntamientos ni cabildo, pero que ni con ninguno de los grupos parlamentarios. Con quien único se reunió fueron con los empresarios. Y se ha demostrado, al final, que se está convirtiendo en un fracaso esa ley, que la aprobaron por decreto porque decían que era absolutamente extraordinaria y urgente, porque había que tomar medidas ya, pero no tomaron las más importantes. Y la prueba de que está siendo un fracaso es de que los datos del último trimestre habla que en Canarias el precio de la vivienda ha crecido un 8%. Es decir, no solo no lo han abaratado, no lo han contenido, sino que se han incrementado. Una parte de la responsabilidad, pues que en ese periodo han sido miles de viviendas las que han salido del residencial al vacacional por no hacernos caso que se podía haber aprovechado ese decretazo, si nos escuchaba, para hacer esa modificación. La gran medida para nosotros, en el corto plazo, en la recuperación de alguna de esas 200.000 viviendas vacías que vuelvan al mercado residencial. Presentábamos una iniciativa durante esa tramitación, no nos hicieron caso. Presentamos una proposición no de ley para que denominábamos alquiler seguro, una serie de medidas para garantizar al propietario, que a veces tiene miedo pues porque ha tenido una mala experiencia previa, en la que la administración se hacía cargo de esa vivienda a través de un contrato durante un tiempo, ayudándole a restaurarla en cierta medida si no estaba en condiciones, con financiación aceptable, pero además comprometiéndose a entregársela en el tiempo comprometido y además en las mismas condiciones. Por tanto, todo eran garantías y que si no se alquilaban iba a recibir la renta. Por tanto, eran todo garantías para intentar recuperar, no las 200.000, pero es que solo recuperando el 10% de esas 200.000 viviendas sería casi de la noche a la mañana incorporar 20.000 viviendas. Y eso le garantizo que ayudaría a bajar el precio del alquiler. Se han negado a topar el precio de zonas tensionadas, que en algunos lugares está funcionando, no para bajar drásticamente, pero sí ha impedido que siga incrementándose el precio. Por tanto, desgraciadamente, este gobierno al final está más concentrado pues, en intentar incentivar la vivienda privada sin, digamos, quizás de las capas medias y altas, porque además ese decretazo tampoco tenía ninguna medida dirigida a la vivienda protegida, que es precisamente la dirigida a las personas que menos recursos tienen. Bueno, otro asunto también que ha formado parte del Parlamento, del Pleno del Parlamento de Canarias, ha sido ese acuerdo entre Coalición Canaria y Partido Popular, en este caso Gobierno de Canarias, Partido Popular, para frenar un poco la crisis migratoria. Entiendo que no lo comparten, ¿no? No consideran que este acuerdo sea bueno. En absoluto, nos parece además un error. Mira, a Clavijo le podríamos haber reconocido durante una parte de todo este proceso, haber liderado pues, en la búsqueda de una demanda, sobre todo para quizás el tema más urgente en este momento en Canarias. Somos conscientes de que el hecho migratorio es de una complejidad enorme, de que una política migratoria potente, que no estamos de acuerdo con todo lo que está haciendo España o con lo que no está haciendo. Y ni le cuento con Europa, que además no compartimos el Pacto de Asilo y Migraciones que se ha aprobado, como no compartimos algunas cosas que hace el Gobierno de Canarias. Pero es verdad que había tenido un cierto nivel de liderazgo, intentando aunar a los grupos parlamentarios, firmábamos un pacto por las migraciones, obviamente salvo la extrema derecha de Vox, que se negó a esto, intentando aglutinar a todas las administraciones, impulsando el diálogo con el Gobierno de España para hacer una modificación legislativa que obligara a todas las comunidades a acoger a esos menores y no solamente obligando a la comunidad que los recibía, en este caso Canarias, en otro momento ha sido Andalucía, o también Ceuta y Melilla, a quedarse en exclusiva con los mismos, porque no podemos prestarle una atención adecuada a esos menores y porque creo que es injusto que esa comunidad sea en exclusiva la que tenga que atender todos los servicios, las demandas de la atención digna, humana, que estos menores necesitan. Y se había iniciado un proceso con el Gobierno de España, y lo que parecía imposible, y algunos decían que era imposible, que era la modificación de la ley de extranjería para que se permitiera esto, al final el Gobierno de España y el Gobierno de Canarias pactaron un texto. Pero lo pactaron después de varias negociaciones. Sí, sí. Por tanto, esta no era la modificación de la ley del Gobierno de España, era la del Gobierno de España y la del Gobierno de Canarias.
y ojo, la del Pacto por las Migraciones, donde estábamos todos los grupos políticos, incluido el Partido Popular. Y desgraciadamente, al final esto llega al Congreso y a la hora de votar, votaron que sí, todos los que formamos parte del Pacto de las Migraciones, salvo el Partido Popular que votó en contra. Mi primera sorpresa fue que en el siguiente pleno, el presidente del gobierno carga contra el PSOE y el gobierno de España, que votaron que sí, y ni un solo reproche a quien votó que no, curiosamente su socio de gobierno, quien le mantiene en el gobierno. No entendíamos absolutamente nada, pero la vuelta de tuerca es la que ha pasado este fin de semana, esta semana, con esa firma de un acuerdo entre dos miembros del Pacto de las Migraciones, firmando un acuerdo que reescribe el que habíamos firmado todo y por tanto nos sentimos desplazados, nos sentimos casi que están dinamitando el pacto. Y que además aleja el acuerdo. Hasta ahora el discurso del señor Clavijo para defender por qué se metía más con el gobierno de España que con el Partido Popular es porque quizás faltaba alguna sentada que el Partido Popular le había pedido y el gobierno de España no se había sentado. Y que además no entendía porque solo eran 4 puntos los que nos diferenciaban. ¿Saben qué consiste el pacto que acaban de firmar el lunes el Partido Popular con el gobierno de España? Un acuerdo no de 4 puntos, de 10 puntos con 21 subapartados. Alejando, porque además quita el foco del tema de la derivación de los menores y de Canarias. Es intentar resolver el problema migratorio de España a todos los niveles, con lo cual volvemos no a la casilla de salida, más atrás de la casilla de salida. O sea, entonces, ese acuerdo entonces firmado por Coalición Canaria, Partido Popular, o Gobierno de Canarias y Partido Popular, si le llegan a ofrecer a Nueva Canaria firmarlo, no lo habrían firmado. En este momento no, porque hay cosas además de ese acuerdo que nosotros no compartimos y nos extraña que Coalición Canaria, el gobierno de Canarias lo haya firmado, porque vuelvo y reitero, una de las principales consecuencias negativas para los menores y la atención que necesitan y para Canarias es que hasta que ahora no se resuelva ya no la situación de definir 2 o 3 aspectos de ese artículo, un artículo de una ley de extranjería para derivar a los menores, se acaba de convertir en ver cómo se resuelve la problemática de manera integral de las migraciones, menores y adultos, y para toda España, incluso metiendo en el ajo a Europa. Evidentemente está complejizando un tema que ya de por sí es enormemente complejo, está desviando el foco de los menores hacia el conjunto de la migración y está desviando el foco de la situación que vive Canarias al conjunto del Estado. Por tanto, me parece absolutamente irracional. Hablan de que no se derivará ni uno solo de los menores hasta que no haya la más mínima duda de que es un menor. ¿Qué significa eso? El gobierno de Canarias ha aceptado que Canarias es la única que tendría que aceptar que los menores, que son dudosos, que si son o no menores, hasta que no se resuelve, que suele tardar meses, la única que está legitimada para quedárselo. Es que no entendemos absolutamente nada. Y como eso, muchísimas otras cuestiones. Claro que hay cosas de ese acuerdo que compartimos, pero es que esas cosas implícitamente ya estaban en el Pacto por las Migraciones. Firmar un acuerdo de estas características de manera bilateral, ojo, de manera bilateral, y enfatizo esto porque es algo que a los dos que lo han firmado, cada vez que le hablas de bilateralidad, hablan poco menos del demonio. La bilateralidad de las relaciones de Cataluña con el gobierno de España, por ejemplo, en materia de financiación autonómica, eso es romper España. Pero esto, además en materia migratoria, donde además existía consenso, ¿qué significa? Me parece realmente un paso, no en falso, porque creo que esto no es un paso en falso del presidente Clavijo. Creo que ha cambiado de tercio. Creo que está empezando a preocuparle más defender su gobierno, la solidez de su gobierno, que resolver el problema migratorio que tenemos en Canarias. Y que está eligiendo además bando de manera clara. Porque lo razonable, oiga, yo puedo entender que usted le dé la leña que crea necesaria al gobierno de España, porque es probable que podía haber hecho algo más en este proceso. Pero es el único que ha hecho algo, ojo. Porque el Partido Popular no ha hecho nada, salvo poner obstáculos. Y sin embargo eligió bando y se ha colocado a su lado, defendiéndolo cuando votó no, y ahora firmando un acuerdo que no solo no acerca hacia el consenso, sino que lo aleja. Bueno, vamos a ver qué pasa también con esta situación, que parece que también está atascada, y quiero aprovechar y preguntarle a Luis Campos, pues, ¿cómo van a gestionar, no? Si no me equivoco, la próxima semana perderán una alcaldía en Gran Canaria, una alcaldía importante, la de Guía, por parte de Nueva Canarias en este caso, y precisamente el actual alcalde, señalaba a la propia formación como autora o instigadora de esta caída. Bueno, yo no voy a contribuir, y me vas a permitir, José Luis, pues a todo este ambiente. Por supuesto, rechazar de manera clara, contundente, esa moción de censura. Somos conscientes que las dinámicas municipales funcionan así. Bueno, las municipales, las insulares, y si hay gobiernos autonómicos y el gobierno estatal, de hecho,
Pedro Sánchez está hoy en el gobierno de España porque en su momento prosperó una moción de censura, que por cierto nosotros también apoyamos. Las mociones de censura en los municipios, ni le cuento, a veces responden más que a temas políticos, a, bueno, pues a las realidades locales que están muy influenciadas por las relaciones personales, etcétera. Múltiples pueden ser las razones. No obstante, yo considero que no había razones de fondo desde el punto de vista político para realmente justificar una moción de censura de 5 partidos, además, ¿no? Ideológicamente absolutamente contrarios unos con otros. Por tanto, me sorprendió muchísimo esa moción de censura. Dicho eso, por supuesto, rechazar esas acusaciones de que la dirección de Nueva Canarias ha estado detrás de la misma. Es todo lo contrario. Nosotros, ¿cómo vamos a estar detrás de una moción de censura de uno de los partidos que conforman a Nueva Canarias? El único responsable, los únicos responsables de esa moción de censura, obviamente, son quienes lo han presentado. Y obviamente empezando por el Partido Socialista, porque mantenemos una buena relación con ellos. Es obvio que no siempre llegas a acuerdo. Ellos no están de acuerdo, obviamente, pues que nosotros en su momento llegáramos a un pacto en la aldea, excluyéndoles a ellos, como nosotros nos pareció exactamente lo mismo cuando nos excluyeron, siendo la fuerza más votada en Terror y pactando el Partido Socialista con el Partido Popular. Vuelvo y reitero, las realidades, los contextos municipales a veces llevan a este tipo de situaciones, pero en absoluto tenemos ningún tipo de responsabilidad. ¿Y habrá cambios en la cúpula de Nueva Canarias después de estas quejas o después de este grupo que no está muy de acuerdo con todo lo que se está haciendo en los últimos meses? Los cambios que tengan que producirse en Nueva Canaria, afortunadamente la nuestra es una organización democrática y esos cambios, si se producen, los tendrá que decidir no grupos ni determinadas personas, los tendrán que decidir la organización, el conjunto de la organización, su militancia y además a través de los órganos establecidos, no digamos desde ninguna imposición. Es lo que nosotros hemos planteado, lo que se ha ratificado en las 2 últimas ejecutivas nacionales que hemos tenido y hacia ahí es hacia donde hay que encauzar todos los debates sin excluir ninguno, porque a mí me parece bien hablar de renovación como positivo, hablar de los posicionamientos políticos, ideológicos, las líneas de actuación a la hora de afrontar problemáticas de vivienda, de migratoria, pero evidentemente todo esto debe hacerse en los cauces internos, en los cauces democráticos de los que nos hemos dotado y a través de los procedimientos que nos hemos dotado en nuestra organización democráticamente. Ahí abierto absolutamente al debate y evidentemente pues la dirección futura de Nueva Canarias, porque la que está hoy, recuerdo, salió aprobada en el último congreso además por unanimidad, pues la dirección futura tendrá que decidirlo el conjunto de la organización. Y no cabe la posibilidad, y ya le pregunto directamente a Luis Campos, como militante del partido, que a lo mejor hay que renovar un poco la cara de algunos perfiles que ya pues son archiconocidos, ¿no? Que a lo mejor quizá por tantos años pues acaban ya, no sé, convirtiéndose en personas que para algunos pues han perdido la confianza. Bueno, pero es que cuando abres ese debate lo tenemos que abrir para absolutamente todos. Las personas en nuestro partido no hay una persona o dos que lleven ese tiempo, hay muchos. Sí, Y sí, creo sí. que todo es valiosísimo. Por tanto, vuelvo y reitero, si esa es una parte del debate de la renovación, obviamente, porque la renovación se puede plantear por muchísimas cuestiones. A veces es por tiempo, otras veces puede ser por resultado, otras veces puede ser por desgaste, otras veces puede ser por múltiples razones. Sin ningún problema abordar todas y cada una digamos, de los enfoques que se puedan dar a una renovación. Pero vuelvo y reitero, eso que se está planteando, quien tendrá que decidirlo, pues tendrá que ser la militancia. Por tanto, abiertos a cualquier debate, abiertos a la renovación, pero obviamente quien lo tiene que decidir es nuestra militancia, ni nadie de fuera, ni ningún partido que no sea Nueva Canaria, ni los medios de comunicación, ni te cuento los adversarios políticos, sino exclusivamente nuestra gente y además por los medios. Tú acabas de decir algo, que ahora es archiconocida. Bueno, eso es verdad que puede convertirse en nuestra club, pero también es una gran ventaja para una organización contar con personas de tanto reconocimiento, de tanta valía política, de tanta experiencia, porque también es verdad que nos proyectan más en los medios de comunicación que en quienes a veces no tenemos ese reconocimiento o digamos, ese conocimiento también por parte de la población. Esas cosas tienen sus ventajas, sus inconvenientes, pero también tienen sus ventajas. Por eso digo que todo eso hay que colocarlo en un debate sereno, en un debate no público, sino en el ámbito de la organización, porque ese es un tema interno y a partir de ahí, obviamente, estoy convencido que la militancia de Nueva Canarias tomará la decisión más acertada por el futuro de la organización. Muy bien. Bueno, pues terminamos. Por cierto, hoy es el Día de Acción contra la Migraña. No sé si Luis Campos ha padecido alguna vez migraña o hay algo que le dé migraña particularmente.
No, afortunadamente no tengo ese tema, sí, puntualmente, bueno, algún dolor de cabeza. Y hay cosas que me dan más dolor de cabeza que otras, ¿vale? A mí, precisamente, que pierda las palmas me suele Es dar verdad. un ligero dolor de cabeza, pero bueno, he aprendido a racionalizarle que me dure cada vez menos. Y luego, Claro. evidentemente, sí me provoca mucha tensión. Bueno, aparte del sol, a mí mucho sol como un elemento natural, intento cada vez protegerme más. Tú me entenderás, los que cada vez tenemos Sí, menos pelo, al sí. final vamos buscando más zonas de sombra, pero también la incoherencia es uno de los temas que a mí pues me preocupa muchísimo. Yo puedo entender que defiendas una posición, Mm. yo puedo defender otra, pero la incoherencia de una persona de verdad me genera bastante malestar. Sí, porque yo puedo tener mi opinión, tú puedes tener la tuya, pero con eso no significa que yo tenga que cambiar la tuya ni tú la mía. Cada uno tiene la suya, pero como dices tú, hay veces que la incoherencia de muchas personas de cerrarse en banda y no querer escuchar, ni siquiera solo escuchar, la verdad es que genera bastante angustia, sin Efectivamente. duda. O decir una cosa, hacer la contraria y También, luego, es decir, ese tipo de aspectos también. está claro. Bueno, pues Luis Campos, no le quitamos más tiempo. Portavoz de Nueva Canarias, diputado también en el Parlamento de Canarias, muchas gracias y estaremos muy pendientes, como siempre, de toda la actividad parlamentaria. Muchas gracias, saludos, Un buenos días. saludo.